Hola, hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Finanzas de la Cruz. Hoy os traigo 8 acciones españolas que bueno, son de las más grandes del IBEX 35. Por algunas me han preguntado en el canal de TikTok y nada, las quería traer junto con las demás de empresas españolas pues más grandes y más importantes para que veamos cómo está ahora mismo la situación en ellas. La primera que os traigo es Inditex, industria de diseño textil, que aquí como veis pues está un PER 30,65, un pelín caro. Eh, Aún así está por debajo del PER promedio de los últimos 5 años, que es de 33,5, pero está un 26% por encima del promedio de los últimos 5 años por precio flujo de caja. Bueno, Inditex ha tenido una subida reciente bastante fuerte. Reparte un dividendo de casi un 2,5. Y bueno, pues la empresa más grande de España. Es un auténtico empresón y una empresa que hace las cosas muy bien. Pero bueno, no sé si se merece entrar a estos PER. A ver, 30 me parece muy cara. Igualmente, a largo plazo la considero una gran empresa, pero bueno, creo que podríamos esperarla más abajo. Eh, Aquí, como veis, pues está dentro de una tendencia alcista totalmente. Tuvo aquí una caída en los meses en verano. Es verdad que cayó por los aranceles y luego se mantuvo bastante mal, cayó. Y bueno, desde entonces pues ha tenido una subida parabólica. Entonces, bueno, ahora mismo, para mi forma de ver la bolsa, pues yo no la compraría. Pero bueno, para el largo plazo igualmente considero que es una muy buena empresa. Y nada, pues en qué precios me parecería interesante, pues eh, me empezaría a interesar en los 50 euros en este caso. De ahí para abajo, pues bueno, considero que sí puede ser una zona interesante de compra. La segunda que os traigo es el Banco Santander. Bueno, el Banco Santander también se ha comportado muy bien en este año pasado, en 2025. Eh, Está cotizando a un PER 11, un poco por encima del PER 11. Es bastante superior al PER promedio que de los últimos 5 años, que ha estado en 6,5. Y por precio flujo de caja, pues está totalmente disparado. Como veis, ha pasado de 0,10 a 6,15. Es verdad que ha tenido eso, como digo, un crecimiento muy bueno. Reparte un dividendo de un 1,70%. Y pues bueno, es otro empresón, la número 2 por capitalización de mercado de España. Y bueno, también otra empresa que considero muy interesante. Eh, es verdad que, al igual que Inditex, pues no me parece a mí el momento de entrar. Eh, Aunque viendo el gráfico, pues nunca es el momento de entrar realmente. Salvo en esta zona de los 8,80, 8,70 que tuvimos aquí en noviembre del año pasado, o incluso esta zona de los 9,90 de este mismo febrero, eh, no está dando ningún tipo de respiro la acción. Igualmente, pienso lo mismo que para Inditex. Para el largo plazo me parece un acierto. Es una empresa muy, muy potente, con una tendencia alcista enorme. Pero bueno, como digo, a estos precios me parece ya un poco cara. Igualmente, si retrocediese otra vez a la zona de 9,90 o incluso a esta zona, lo perfecto sería que volviera a esta zona de 8,80, 8,90. Y ahí sería muy buena zona de compra. Entonces esperaremos
veremos si puede llegar a estas zonas de nuevo y poder comprarlo. La tercera que os traigo es Endesa. Endesa es una compañía eléctrica, para los que no son de España. Bueno, está cotizando a un PER casi 15. Es verdad que a mí, entre las eléctricas, la que me gusta de verdad es Iberdrola, que es en la que he estado más tiempo. Y bueno, que es la que está teniendo mayor subida. Bueno, igualmente Endesa se está comportando muy bien. Pero bueno, Iberdrola es un auténtico cañón. Lo que pasa es que está actualmente bastante cara. Entonces he preferido traer Endesa, que sí que tiene una zona de entrada mejor. Reparte un dividendo de más de un 4%. Como digo, cotiza un PER por debajo de 15. Algo por debajo del PER 15,45 que ha tenido los últimos 5 años de promedio. Por precio flujo de caja está un 3% por debajo del promedio de los últimos 5 años. Y bueno, presenta resultados el 24 de febrero, o sea, esta semana. Entonces, bueno, lo considero una acción a tener en cuenta. Veamos si tras resultados cae y da oportunidad a una buena entrada. Como veis, pues otra acción que ha tenido una tendencia alcista brutal. Ahora mismo cotizando en 31,50. Y bueno, podríamos esperarla en esta zona de 30, 29 largos 30, y creo que podría ser una zona interesante de compra. Pero bueno, como os digo, al presentar resultados el 24 de febrero podría presentar bastante volatilidad y ese día caer bastante y tener ahí una buena oportunidad. Entonces esperaremos y veremos. La siguiente que os traigo es Repsol. Repsol es una empresa de gasolineras muy relacionada con el petróleo, de aquí de España también. Bueno, tiene mucho negocio fuera, en Argentina y en otros países, pero bueno, es una empresa también de las más grandes de España. Ahora mismo cotizando a un PER 17,6, muy por encima del PER promedio de los últimos 5 años, que ha estado en 4. Por precio flujo de caja, un pelín, bueno, un 16% por encima también del promedio de los últimos 5 años. Y es que, bueno, como en las anteriores, Repsol también se ha comportado muy bien. Está repartiendo un dividendo de un 5%. Este año lo han subido. Eh, Estaba en un 4,20 o algo así, me parece, más o menos, 4,20 y algo. Y ahora llega ya casi al 5. Y, y nada, pues es otra empresa que funciona muy bien. Presenta resultados el 30 de abril. Esta no presenta resultados tan pronto. Pero bueno, es una empresa que ha funcionado muy bien por todo el tema del petróleo y de Irán y demás. Pues ha tenido repercusión en ello, pero es verdad que se ha sabido diferenciar también del petróleo y no lo ha tenido tan en cuenta como históricamente. Ahora mismo pues está en máximos, máximos históricos, como todas las anteriores. Y, y nada, esta acción sí que es verdad que es un poco más volátil, entonces podríamos intentar cazarla en esta zona de 15,50, 15,70, si tiene algún retroceso importante. Como ya digo, pues otra empresa bastante importante en España y que está funcionando muy bien. La siguiente que traigo es Indra Sistemas. Indra es una empresa española también bastante conocida aquí en España. Principalmente se dedica a la creación de software, a la programación, pero bueno, la rama que más ha triunfado y por lo que Indra ha alcanzado estos precios es por la rama de defensa. Indra es la número uno en defensa en España y es pues la que se lleva todos los contratos con el Ministerio de Defensa, porque al final es a nivel armamentístico pues la número uno. El dueño es de la familia Escribano, que es una empresa armamentística, y bueno, Indra
ha estado intentando adquirir Escribano para su empresa. Y bueno, tienen ahí un poco de lío por conflicto de intereses y demás. Pero bueno, ahí no nos metemos, ya veremos cómo funciona eso. Está ahora mismo en un PER 24,40, muy por encima, 400% por encima del promedio de los últimos 5 años. Por precio y flujo de caja está también un 150% por encima. Reparte un dividendo pequeño de un 0,5. Y bueno, pues es una empresa que para los que les guste el sector defensa y confíen en este sector, que se ha comportado muy bien en este último año y en estos últimos años, pues es la empresa española número uno. Eh, Presenta resultados el 25 de febrero, entonces ahí podríamos ver algún tipo de retroceso o que se dispare y que sea aún más impagable. Pero bueno, para los que quieran adquirirla, pues se podría esperar algún tipo de retroceso el 25 y poder entrar en zonas más asequibles. Como veis, la subida ha sido totalmente brutal desde enero. Pues aquí, como veis, empezó el año pasado en alrededor de los 17 euros y pues ha llegado a tocar en este enero los 61. Entonces está ahora mismo disparada por todo el tema de defensa, de contratos que tiene firmados con el gobierno de España. Y bueno, pues eso, como digo, para el que le guste el tema de defensa, pues es la número uno en España. Y, y precios, pues podríamos ver si los resultados no fuesen tan buenos como esperan. Imagino que habrá unas expectativas muy altas, pues a lo mejor que pudiese llegar a caer a esta zona de 45-46 y que sería una muy buena zona de compra de acumulación. Por supuesto que nada, esto es recomendación de compra ni de inversión, es simplemente educación financiera. Os traigo empresas que me parecen interesantes, pues analizar y ver si cada uno quiere entrar en ellas o salir o lo que sea. Y nada, pues en este caso quería hacer este vídeo sobre empresas españolas porque sé que hay mucha gente que ve mucho el mercado español, al ser yo aquí de España. Y nada, eso, espero que os guste. Ya sabéis, si os gusta, darle like, suscribíos y nada, seguimos con el vídeo. La siguiente que os traigo es Grifols. Grifols es una compañía sanitaria centrada en medicamentos derivados del plasma, Biofarma, y, y además opera en diagnóstico y biosamples, o sea, en materiales biológicos para investigación e industria. La ventaja competitiva que tiene pues es la integración vertical del Plasma Journey, como se le llama, y, y bueno, que es clave porque el suministro y la calidad son críticos en este ámbito. Entonces, bueno, Grifols está ahora mismo cotizando a un PER 20. Está bastante por debajo del PER promedio de los últimos 5 años, que llegó ha estado en 64,26, 68% por debajo. Por precio flujo de caja, antes era negativo, así que ahora está en positivo en un buen precio flujo de caja, en 6,70. Y bueno, reparte un pequeño dividendo de un 1,34. Las estimaciones de estos años, pues bueno, reflejan crecimiento. No sé si para tanto, para pagar tanto PER, pero bueno, es verdad que el dinero por acción está creciendo muchísimo. Se estima que un 171%, el año siguiente un 32%. Entonces, bueno, quiere decir que están haciendo bien las cosas. Y bueno, el 26 de febrero presentan resultados, ahí podremos tener volatilidad, como he comentado en las anteriores, y ahí podríamos quizás aprovechar
ahora mismo cotizando en 11,17 euros. Está, como veis, no está tan bien como las anteriores. Pero bueno, parece que está, tras esta tendencia alcista que tuvo desde la zona de los aranceles, ha corregido un poco y está lateralizando. Y bueno, creo que podría ser una zona de acumulación aquí en los 10,3, e incluso irnos a los 9,9. Entre los 9,9 y 10,3 podría ser interesante una compra en Grifols. Pero bueno, como no me parece un gráfico tan halagüeño, y viendo el PER al que cotiza, pues bueno, tendría mis dudas. Pero bueno, ahí dejo la zona de entrada. La siguiente que traigo es Fluidra. Fluidra es una empresa global de equipamiento y soluciones para piscina y wellness. O sea, de bombas de piscina, filtración, limpieza, robots de limpieza, tratamiento del agua con pH, cloro y demás. Y bueno, es una empresa que tiene muchas ventajas competitivas. Tiene una gran base instalada de piscinas, una red de distribución, un servicio global que facilita disponibilidad, soporte e integración con profesionales del sector. Y bueno, a nivel en España es una empresa bastante potente. Eh, Como veis, cotiza ahora mismo a un PER 25,9, es por debajo del PER promedio de casi 30 de los últimos 5 años. Por precio y flujo de caja está un poco cara, un 19% por encima del promedio de los últimos 5 años. Reparte un dividendo de un 2,23 y bueno, presenta resultados también el 26 de febrero. Entonces habrá que estar ahí pendientes de posible volatilidad en ese día. Fluidra, pues bueno, a largo plazo, quitando un poco todo este boom del post-COVID, en el que algunas empresas se dispararon sin ningún motivo, prácticamente. Bueno, podemos ver que está en una tendencia alcista, tranquila, no es una crecida como hemos podido ver en el Banco Santander o en otras empresas. Pero bueno, va mantenida, va subiendo, y nos está dando opciones de entrar. Entonces, bueno, a lo mejor esperar volatilidad en los resultados y que pueda llegar a caer a la zona de 23, incluso a esta zona de los 22,30, podrían llegar a ser buenas zonas de compra. Bueno, no es una empresa, o sea, habiendo muchísimas empresas, no sería una empresa que yo elegiría ahora mismo. Pero bueno, para el que le guste el tema de las piscinas, que lo controle y demás, pues es una empresa top. Y creo que en esas zonas podría estar interesante. Veremos el 26 de febrero los resultados que presenta y cómo se comporta la acción. Y bueno, por último, pero no menos importante, os traigo Logista. Logista es una empresa de transporte, una empresa logística que se dedica principalmente al transporte de tabaco y productos relacionados, pero bueno, también tiene parte de logística farmacéutica y de servicios de transporte, de paquetería. Y bueno, tiene la ventaja competitiva de que tiene una red muy difícil de replicar. De verdad que tiene una posición líder en el tabaco en todo el sur de Europa. Y bueno, es una empresa que lleva bastantes años haciendo un buen trabajo, muy conocida para los inversores especializados en dividendos, y que a mí especialmente me gusta bastante esta acción. Ahora mismo está cotizando un PER 12,80, un 2% por encima del promedio de los últimos 5 años. Por precio flujo de caja, es verdad que está un 70% por encima del promedio de los últimos 5 años. Pero bueno, reparte un dividendo de un 6,24%,
que está pues, muy bien, es una pasada. Y bueno, aquí la podemos ver que ha tenido una subida muy fuerte. En el 5 de febrero tuvo una subida de más de un 5%. Y, y nada, pues una empresa que se está comportando muy bien, con una gráfica maravillosa. Es verdad que esta subida nos deja un poco fuera para poder entrar ahora, para el que no las tenga. Pero bueno, podríamos esperar pues en futuras presentaciones de resultados o demás que vuelva a la zona de 30 euros, por esta zona de 30 con 20, 30 con 50, y creo que sería una muy buena zona de compra. Entonces, bueno, esto es lo que os quería traer, ya sabéis, si os ha gustado darle like, podéis ponerme comentarios, empresas que queráis que analice o que tengáis dudas y os contestaré o puede que las incluya en algún vídeo. Y nada más, nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.